Hola chicas, entonces vamos a dar ahora la clase sobre la Eucaristía. Es un tema realmente apasionante, ¿verdad? O sea, es el tema, ¿verdad? Que cuando me ponía a preparar me daba impresión, ¿verdad? Tener que hablar de esto así rápido y explicando las cosas más técnicas, ¿verdad? O de manera histórica. Eh, entonces, de alguna manera quería transmitirte ese amor tan grande que manifestó Jesucristo ante en este momento, ¿verdad? En ese momento en que instituyó la Eucaristía. En aquel día, en la ciudad de Cafarnaún, en que hizo la más increíble de las promesas. O sea, Dios fue preparando, Jesús fue preparando a los apóstoles para que entiendan de alguna manera este tema tan fuerte, tan grande, tan importante que, les transmitió, ¿verdad? Les hizo la promesa de que le daría su carne y su sangre como alimento de nuestra alma. Nada más ni nada menos que esa realidad les fue transmitiendo. O sea, la promesa de que daría su carne y su sangre como alimento. Entonces, él tenía que prepararles, les hizo esa promesa, aparte de ir preparándoles para poder entender y aceptar, sobre todo aceptar, ¿verdad? Porque mucho entender no se puede. Y la víspera de darles esta promesa, Jesús eh, hace un milagro, ¿verdad? El gran milagro de la multiplicación de los panes, ¿verdad? Que ya nos parece normal prácticamente de que lo haya hecho, ¿verdad? O sea, que necesitaban, los que le siguieron, necesitaban estaban con él y necesitaban comer, ¿verdad? Entonces Jesús lo que hizo fue multiplicar los panes y los peces que tenían ahí. Uno de los muchachos que estaba tenía esa cantidad poquita de peces y panes y fue multiplicando, y a medida que sacaban del canasto, había más, había más, había más, y encima sobró muchísimo, ¿verdad? Entonces, Jesús preparó a sus oyentes ante esta tremenda exigencia de fe que iba a hacer, ¿verdad? Como para que confíen en que Él podía más que lo que un hombre cualquiera, ¿verdad? Entonces, ese milagro fue así, ¿verdad? Fue impresionante, y los apóstoles estaban que no podían, no entraban dentro de sí ante tamaño milagro que Jesús hizo, ¿verdad? Entonces, si pudo alimentar a 5.000 personas con unos 5 panes y 2 peces, ¿cómo no iba a poder alimentar a la humanidad entera con el pan celestial, hecho de Él mismo, hecho por Él y de Él, ¿verdad? Entonces, es como que nos dejó ahí la posibilidad, no la posibilidad, sino sí, la posibilidad que Él tiene de hacer milagros, de hacer grandes cosas. Después también caminó sobre las aguas, ¿verdad? Entonces, si él podía tener el poder de que el agua sea como tierra firme, tranquilamente podía o puede mandar a los elementos del pan y el vino que le prestaran su apariencia y utilizarlas, eso, como apariencia de su persona, ¿verdad? De estar él en persona en el pan y en el vino. Y Jesús fue preparándolos, ¿verdad? Preparando a sus oyentes para que creyeran en él, ¿verdad? Eh, Tenían necesidad de que Jesús les prepare, porque de hecho muchos de ellos no aceptaron, no aceptaron, les resultó repugnante la idea, ¿verdad? Sin imaginarse que Jesús lo iba a hacer de una manera
asequible, ¿verdad? De una manera que fuera agradable, ¿verdad? Jesús no nos iba a hacer comer su carne y beber su sangre de una manera desagradable, ¿verdad? Entonces, las palabras de Jesús son clarísimas, ¿verdad? Y son fuertes y bellas, ¿verdad? En primer lugar, o sea, te leo 3 frases así para que te concentres bien, que fueron dichas por Jesús para prepararnos a la Eucaristía. La primera es: en verdad os digo que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. O sea, claramente, o sea, la vida del alma la da la Eucaristía, o sea, porque la alimenta y la fortalece, ¿verdad? Otra frase: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna y yo le resucitaré el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Entonces, claramente no dice tendrá la vida eterna. Esta es una cosa importante. Tiene la vida eterna. O sea, ya es una participación en la vida de Cristo, en su vida presente, ¿verdad? Y la tercera que te decía, dice: este es el pan bajado del cielo, no como el pan que comieron vuestros padres y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Muchos de sus discípulos dijeron: duras son estas palabras, ¿quién puede escucharlas? Y dejaron de seguirle. Entonces Jesús, en el momento, en la última cena, la víspera de su crucifixión, cumplió esta promesa de dejarnos su cuerpo. Legó a la iglesia y a cada uno de sus miembros, o sea, a vos y a mí, no tierras, casas o dinero, sino un legado mayor, como solo Dios podía darnos: el don de su propia y viva persona. O sea, nos dio su vida entera, su persona, se donó completamente, ¿no? O sea, la verdad que hablando de esto impresiona muchísimo, ¿verdad? Porque a uno donarse a una persona que le tiene que servir, que le tiene que hacer no sé qué cosa, a uno ya le cuesta. Pero él se dio por entero, ¿verdad? Se dio por entero a nosotros para acompañarnos, para alimentarnos, para fortalecernos. Y adelantó lo que hizo en la cruz. En la cruz murió por nosotros. Y en la Eucaristía se queda su persona, separada la carne de la sangre, ¿verdad? El pan y el vino, demostrando la muerte, ¿verdad? Porque esa es la muerte. Pero a la vez es vida, porque está vivo. Entonces Jesús se quedó en la Eucaristía para alimentar nuestras almas y acompañarnos. Solo que pocos lo viven así, por no saber o por no querer, por no creer. Y la Iglesia, como es Madre nuestra, nos enseña, que nos prescribe de alguna manera que le recibamos una vez al año, mínimamente, para no morir el alma, ¿verdad? Para no morirse de inanición, ¿verdad? Si una persona no come solamente una vez al año, estaría muerta, ¿verdad? Pero por lo menos eso mínimo puso la Iglesia como para que nos fortalezcamos. Y de cada uno depende cuánto cree para esforzarse y recibirlo más veces. San José María comparaba esa presencia de Jesús en la Eucaristía como la de, no te voy a saber contar bien cómo él lo hace, pero lo cuenta en Amigos de Dios, si no me equivoco, o Es Cristo que pasa, uno de esos 2 libros de homilías, donde cuenta que una persona que tiene que viajar tiene que viajar y se quiere quedar, porque está con las personas a las que ama.
Y entonces, como no puedas irse y quedarse, lo que hace es dejar una fotografía con una dedicatoria tan encendida que dice que llama la atención que no arda la cartulina, dice San José María, ¿verdad? Tan encendida que son las palabras. Y él no puede hacer más, pero Jesús sí, ¿verdad? Jesús se tenía que ir y se quería quedar. Y él pudo hacer las dos cosas, porque es Dios. Porque es Dios y nos ama infinitamente. Entonces, por amor a cada uno de nosotros, se fue al cielo y se quedó. Se quedó como una cosa. Eso es lo más impresionante. Siendo Dios, se quedó como una cosa, un pan. O sea, si se hubiera quedado como un niño, ya sería impresionante porque es desvalido, necesitado de todo, pero se quedó como una cosa. Y es Dios, es el dueño de todo el universo, el dueño y creador. Y Jesús en la Eucaristía es presencia y sacrificio, es sacramento y santa misa, comunión y acompañamiento. O sea, yo pensaba, bueno, los efectos, ¿verdad?, de lo que hace Jesús. Y Eucaristía viene de una palabra griega que significa acción de gracias. Por eso a veces se dice, bueno, misa de acción de gracias está bien, ¿verdad? Pero Eucaristía de acción de gracias sería como decir acción de gracias, ¿verdad? Aunque en distintos idiomas. Entonces, de ahí salió esa palabra, ¿verdad? La Eucaristía, acción de gracias, porque le agradecemos a Dios Padre que nos haya entregado a su Hijo, a Jesús, ¿verdad? Jesús hecho hombre, Dios hecho hombre. Bueno, y brevísimamente vamos a comentar la digresión que hizo Lutero. Lutero fue un sacerdote católico que se negó a creer en la Eucaristía. Le costaba, como a todos nos cuesta, si queremos entender, no se puede entender cómo Jesús está presente ahí, ¿verdad? Hay una palabra que no la puse acá, pero que se llama la transustanciación, o sea, es el cambio de la sustancia permaneciendo los accidentes. Entonces el cambio de la sustancia es que la sustancia de pan se convierte en el cuerpo de Jesús y la sustancia de vino se convierte en la sangre de Jesús, a pesar de mantenerse los accidentes de ambas cosas, ¿verdad? El pan y el vino. Entonces, nada de eso entendía Lutero, no se podía hacer una idea, ¿verdad? Entonces empezó a negar, diciendo de que Jesús estaba en el momento de la consagración, pero que después desaparecía, ¿verdad? Y cosas así. Después los seguidores de Lutero, que se dividieron en muchos grupos, fueron negando ya categóricamente su presencia, ¿verdad? Como que es un recordatorio nada más, ¿verdad? Y nada de las palabras que te leí antes, ninguna de esas palabras hace alusión a algo como si fuera un recordatorio. Es mi cuerpo, es mi sangre, de una manera tajante, ¿verdad? Y de hecho, el momento en el que Jesús hace la promesa, que es la noche antes de morir, ¿verdad?, en que Él está sumamente conmovido, hace la promesa de darnos su cuerpo y su sangre, ¿verdad? Es como que Jesús deja su testamento, ¿verdad? Y cuando uno deja un testamento, yo nunca hice el mío, bueno, sí hice, pero no como ya por morir, ¿verdad? El testamento es una cosa seria, ¿verdad? En la que uno deja un legado, más que un legado, puede dejar toda su hacienda. Jesús nos deja este legado inmenso, ¿verdad? Y entonces, normalmente uno en un testamento no pone una cosa figurada, ¿verdad? No pone una cosa que dice ser esto, pero es esto, ¿verdad? Entonces, también otra manifestación de que sus palabras son reales es que muchas veces Jesús explicó lo que dijo, explicó a continuación de lo que dijo, porque no le entendieron, ¿verdad?
Y en este caso no explicó nada más. Además, dejaron de seguirle y Jesús no fue detrás de ellos, o por lo menos no les hizo llamar para decirles, miren, entendieron mal, yo lo que les dije es que va a ser un recordatorio de lo que es mi muerte, de mi cuerpo, de mi sangre, ¿verdad? Jesús siempre explicaba, ¿verdad? Cuando le dijo, tienen que nacer de nuevo, y uno le entendió que tenía que entrar de vuelta en el vientre de su madre, le dijo, no, tienen que nacer de nuevo, quiere decir que se tienen que convertir. Bueno, le explicó Jesús. Bueno, entonces nos da una pauta de que Jesús quiso decir que se quedaba, y eso es lo que sucedió, ¿verdad? Se quedó con nosotros, se fue y se quedó. Entonces, amor con amor se paga. Se quedó por amor, porque quiere estar con nosotros, quiere acompañarnos. Y en este libro, Él y yo, que te conté más de una vez, le dice Jesús a Gabriela Bosís, que es a la que le habla y es la que escribe, le dice que la Eucaristía es para consolarte por no haber estado mis 33 años de vida en la tierra. Una ternura infinita, porque eso que le dice a ella nos lo dice a cada uno de nosotros, ¿verdad? Para consolarme de no haber estado cuando Él vivió, porque Él está ahí presente. Entonces, amor con amor se paga. Visitarle con la máxima frecuencia que cada una pueda. Saludarle al pasar cerca de una iglesia, está ahí. ¿Cómo reaccionamos cuando pasamos cerca de la casa de una persona querida? Pensamos en ella. Esa persona no puede saber lo que yo pienso, pero Dios sí. Dios sí sabe que yo estoy pensando en Él y le estoy agradeciendo el que esté ahí, aunque yo no me pueda bajar, no pueda entrar. Recibirle con la mayor frecuencia en la Eucaristía, en la comunión. Recibirle mínimamente los domingos. Intentar, ahora que ya la pandemia está retrocediendo, ya hace bastante tiempo ya las misas volvieron a ser presenciales, ¿verdad? Intentar vencerse un poco la idea de, bueno, una aglomeración y estas cosas. Vale la pena, ¿verdad? Vale la pena ir y recibirle. Y después también tener el corazón, bien limpio para recibirle. Confesarse cuando hay un pecado mortal, ¿verdad? Si son pecados veniales, no es obligatoria la confesión, aunque siempre es conveniente confesarnos, ¿verdad? En otra ocasión, Jesús le dijo a una persona, yo leí en uno de los libros, que le dijo, voy a algunos corazones como a otro calvario. Porque el corazón está sucio, no le agrada, y entonces va sufriendo, ¿verdad? Porque Jesús está ahí presente. Esa comunión espiritual que nos enseñó San José María, que rezamos al final de la visita al Santísimo, es una oración para repetirle muchas veces. Yo quisiera, Señor, recibirte, ¿verdad? Con aquella pureza, humildad, devoción con que te recibió tu Santísima Madre, con el espíritu y fervor de los santos. Le pedimos que nuestro corazón esté preparado de la mejor manera para poder recibirle, ¿verdad? Entonces, de esta manera vamos a ir amándole más cada vez más, de manera que el deseo de verle en el cielo sea también cada vez mayor, y nuestra alegría de encontrarnos con Él el día de mañana sea inmensa, ¿verdad? Inmensa porque le amamos inmensamente.